Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En esta edición de este martes, desde que nos reincorporamos a nuestra programación habitual, a nuestros contenidos habituales, saben que estamos haciendo una especial hincapié, una especial parada en todos los sentimientos, en todas las emociones, en todas esas situaciones que hemos vivido toda la sociedad española y también todo el mundo. Y hoy queremos hablar de la pérdida, del duelo, porque si de algo se ha hablado en las últimas semanas, de esa sensación de tristeza, de pérdida, de duelo que tantas personas han experimentado por la pérdida de seres queridos o por otras pérdidas, por otras añoranzas que quizás el confinamiento ha sacado a la luz. En nuestra primera parte del programa vamos a hablar con José Carlos Bermejo. Él es el religioso Camilo y si en España y en otros lugares del mundo se habla de duelo, necesariamente hay que hablar de José Carlos Bermejo. José Carlos, buenas noches. Buenas noches, Ana. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por tu disponibilidad para compartir estos minutos con los telespectadores de Enfoque. José Carlos, has estado, podemos decirlo, al otro lado de la cama, porque bueno, has sido enfermo de COVID, te estás recuperando. ¿Qué has aprendido de esas semanas postrado en la cama y siendo cuidado más que cuidador? Bueno, estar en la horizontal, in firmus, es siempre una cátedra, es una escuela donde se pueden extraer numerosas enseñanzas éticas. La primera es que uno se da cuenta de la grandísima fragilidad que define la condición humana, ¿no? Yo soy muy frágil. Mientras estamos en la cotidianidad, quizás estamos más despistados, pero vivo también porque me ayudan a vivir. Sobrevivo porque me quieren. Si no me quisieran, solo con la tecnología para recuperar la salud perdida sería insuficiente. Esta situación que nos ha dejado también en el aislamiento, no solo necesitábamos diagnósticos y posibles tratamientos, sino también afectos y una expresión muy especial, en cierto sentido nueva, de los afectos para agarrarnos y seguir cultivando la esperanza y salir de esta situación. Ha sido duro, no solo el primer capítulo con su complicación respiratoria, sino el segundo que me afectaba las piernas, dificultad para deambular y otros muchos síntomas, porque ha habido una colección grande de síntomas que han hecho que, en fin, que se extendiese, ya van 2 meses y medio. Creo que podemos aprender a valorar lo pequeño y a vivir mucho más en actitud de acción de gracias. Yo llevo 90 y tantos días dando gracias por la noche y compartiéndolo, ahora ya con miles de personas, con una pequeña oración, no para pedir la salud, sino para dar gracias por la vida de hoy y por tantos aspectos que podemos disfrutar y que podemos ser quizás un poco más conscientes con ocasión de la fragilidad, de la vulnerabilidad en forma de enfermedad. Uh-huh. José Carlos, durante estos meses se ha hablado mucho de duelo, de pérdida. ¿Estamos ante otro tipo de duelo? ¿Estamos experimentando un duelo que hasta ahora no se había conocido? Bueno, afortunadamente en las últimas décadas estamos explorando este dinamismo de elaborar el dolor que se produce con las pérdidas de seres queridos y otras pérdidas de una manera cada vez más profesional. Desde diferentes entradas de la psicología, de la espiritualidad, nos vamos dando cuenta de que es importante estudiar este fenómeno, acompañarlo con mucha ternura, pero también profesionalmente cuando se complica. En esta situación ha habido algunos aspectos que han aumentado la vulnerabilidad a la complicación del duelo, porque no hemos podido ser acompañados y porque las personas que han fallecido, miles, porque después la casa se ha convertido en un tanatorio, no había posibilidad más que reducido la mínima expresión de abrazarse, de expresarse que queremos sostener al otro, de decir una palabra o media y de recoger las lágrimas del otro en nuestro hombro. Este duelo, en parte ya la conocíamos, solo que eran algunos pobres inmigrantes los que vivían sus duelos en estas circunstancias. Fallecía un ser querido al otro lado del Atlántico y no estaban presentes y no le habían podido acompañar. Y si te descuidas, habían tenido que enviar dinero para los procesos de enterramiento o de incineración. Y teníamos ahí un grupo de personas
que estaban viviendo un tipo de duelo como ahora nos está tocando vivir a muchas personas en nuestro país. También hay un aspecto yo lo he vivido en primera persona, que es, mientras estamos enfermos nos imaginamos que nos morimos si va mal. Yo me he imaginado también pues, que fuera mal y qué sería de mis hermanas, mis hermanos, mis compañeros, la gente que me quiere. ¿Qué sería en estas circunstancias en las que ni siquiera se habrían podido abrazar, consolar, celebrar la ausencia de los ritos? Es una novedad que tiene un impacto impresionante, porque los ritos contribuyen a la humanización, a la socialización, además de a conectar en clave de oración, normalmente pues con lo sagrado, ¿no? Estos aspectos pueden ser elementos que compliquen el proceso del duelo y que requieran una mayor intervención de especialistas. Esperemos que los haya en los próximos meses disponibles para que no se conviertan en más complicados y en patológicos estos duelos. Sí, por esto mismo que decías, tenemos que generar nuevas estrategias para asimilar este duelo. ¿Está España suficientemente dotada de profesionales para ayudar a estas personas, que no todo el mundo, pero algunas de ellas van a necesitar ayuda? España cuenta con más de 30 centros de escucha. Después del primero, puedo decir que soy el fundador del primero, y es del año 97, y ahora hay unos cuantos en Madrid y unos cuantos repartidos en otras ciudades. No son suficientes. Y acompañar en los duelos complicados o patológicos es una tarea que requiere una profesionalidad, una expertía particular, ¿no? Para no hacer más daño del que ya la persona, del sufrimiento que la persona ya tiene, ¿no? Hay muchos riesgos en el acompañamiento psicológico y espiritual a las personas en situación de duelo complicado. Por tanto, es necesario que profesionales de la salud, de los servicios sociales, de la psicología, de la atención espiritual, se hagan expertos en intervención en duelo complicado. No todos tenemos que tener la misma expertía. En los profesionales de la salud debería haber un primer nivel de expertía para ser capaces de detectar cuando estamos ante un duelo complicado y saber derivar. Luego debería haber expertos, y dentro del conjunto de expertos debería haber también pues, expertos en duelo y niños, por ejemplo, ¿no? O duelo y suicidio, que además del problemón que tenemos en España con los 3.900 suicidios al año y las personas que dejan en tanto sufrimiento y con tanto sentimiento de culpa, pues está por ver qué va a pasar en el ánimo de muchas personas que vivirán crisis muy intensas por haber atravesado no solo situaciones de confinamiento, sino también el gran impacto económico que deja algunas personas en situaciones de desánimo, desmotivación, de sinsentido y rupturas, y tenemos que ver y promover una mayor especialización en la intervención en duelo. José Carlos, ¿en qué momento hay que recurrir a un profesional en una situación en la que alguien ha tenido la pérdida de un familiar y ve que no remonta? Y una segunda pregunta unida a esto, ¿la sociedad también va a tener que hacer una estrategia para recuperación del duelo? ¿Hay un duelo de la sociedad? Sí, es necesario identificar síntomas. En particular, si uno ve que no duerme, dormir es fundamental para poder llorar durante el día. Por la noche hay que dormir para poder llorar y quejarse, lamentarse, compartir durante el día. Si uno ve que no duerme, tiene que pedir ayuda. Si uno ve que no consigue hacer las actividades de la vida cotidiana, que no está limpiando la casa, que no está viendo a sus familiares porque no quiere saber nada de nadie, hay que tener el coraje de pedir ayuda de diferentes maneras. Puede ser ayuda a las personas, a los familiares, sacar el SOS, ayuda para leer y encontrar cosas que permitan sentirse comprendido, ¿no? Recursos específicos, páginas donde hay recursos en la red, pequeños vídeos que nos pueden hablar de cómo es la esperanza y cómo podemos elaborar, cuáles son las tareas que tenemos que hacer y cuándo, en relación al proceso personal de elaboración del dolor por la pérdida. Hay una tarea también comunitaria, efectivamente. La sociedad tiene cosas que hacer. No podemos decir, bueno, pues pasó y olvidarlo y ya está superado. A lo mejor está superada pues el pico de la difusión de la pandemia, en este pico, ¿no? Y en nuestras coordenadas. Pero ciertamente tenemos que hacer ritos de reparación.
hay muchas personas que no han podido celebrar, y celebrar es muy importante. Es rendir homenaje, es entrar en contacto con lo sagrado, es cultivar la dimensión social de la experiencia del duelo, que no es solo íntima. Esto que no hemos podido hacer o que lo hemos hecho de manera virtual, acabo de terminar un libro sobre duelo digital, hemos hecho muchas cosas a nivel digital, vamos a tener que recuperarlo en presencial. Nos tenemos que abrazar, tenemos que decir unas palabras de nuestro ser querido, tenemos que elevar a Dios en los creyentes algunas plegarias, tenemos que simbolizar la presencia del cuerpo o con las cenizas o con una fotografía, pero socializar lo que hemos tenido que hacer en la intimidad y en una socialización digital que tiene sus virtualidades, nunca mejor dicho, pero que tiene también sus límites. Por lo tanto, hay una tarea de reparación prevista que tenemos que liderar los pastores de los ritos, los líderes de opinión, los pensadores, quien es capaz de, los responsables de las coordinaciones de las familias, para recuperar esto que se nos ha podido, que ha estado prohibido por razones de salud comunitaria y que puede contribuir de lo contrario a una deshumanización de la sociedad y puede dejar daño en los individuos dolidos. En ese contexto de la sociedad, sabes que hay un debate abierto, quizás más ampliamente en las últimas semanas, sobre la actuación que han tenido la administración y los medios de comunicación a la hora de no mostrar imágenes con muertos, con féretros, con ataúdes, imágenes de dolor. ¿Eso contribuye a que llevemos mejor el duelo o al contrario es un elemento que puede atizar ese duelo? Bueno, realmente es un aspecto muy complejo. Hemos estado viviendo una cierta pornografía de la muerte, se llama así en ciertos análisis sociológicos, ¿no? Esas cámaras que buscan la herida o la situación más cruel que debería quizás ser reservada exclusivamente para la intimidad o para la investigación, para presentarla en primer plano, ¿no? Hay que tener en cuenta que los receptores de la información de ciertos medios son múltiples. También escucha el que está muy enfermo, la televisión en el hospital. También escucha a quien está muy solo y tiene enfermedades crónicas en su casa. Estos son también televidentes, ¿no? Y hay que estar muy atento en el cuidado de la información. Yo, por ejemplo, cuando el primer día que estuve en la habitación en el hospital, le pedí a mi compañero de habitación que si era posible apagáramos la televisión, porque ciertamente todo lo que se decía eran con imágenes de cuidados intensivos, era la imagen predominante, ¿no? Y de vez en cuando algunos féretros, ¿no? Pero naturalmente eran historias de relevancia por lo mal que estaba yendo y por la gravedad de la situación. Para quien está viendo cómo el virus se le está replicando en su interior y que el de al lado está todavía peor y se fatiga y se lo van a tener que llevar a cuidados intensivos, porque ahí también hay televisiones, ¿no?, en los hospitales, pues quizás hay una dimensión ética en la gestión de la imagen que debe tener presente que están escuchando todas estas personas. El sensacionalismo puede servir en algún momento para aumentar la adherencia a ciertas conductas, pero creo que no hay que hacer una gran exhibición de los restos humanos más que la que ayude a las personas a tener evidencias, ¿no? Y a que la información que se da es veraz y se verifica también por la imagen. Uh-huh. Nos decías de tu experiencia como ingresado en un hospital y también quería hablar de vuestra experiencia, los religiosos Camilos. No solamente estáis presentes en hospitales, sino también en residencias de ancianos. Nuestros mayores han sido las grandes víctimas de esta pandemia y ellos también han vivido su particular duelo, no por aquellos compañeros de residencia que han fallecido, sino por ese aislamiento, esa ausencia de abrazos, de contacto con sus familiares. ¿Cómo ha sido el abordaje en estos meses de confinamiento en vuestras residencias con los mayores? ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Cómo habéis intentado que esas pérdidas, esas añoranzas no dejaran demasiada mella en nuestros mayores? Bueno, ha sido muy duro, Ana, realmente. Los últimos días de marzo y
el mes de abril ha sido muy duro, ver cómo algunos días fallecían 2 o más personas en el propio centro, aunque en el nuestro estamos acostumbrados porque el año pasado fallecieron más de 500 personas en nuestro centro, dado que también hay una unidad de cuidados paliativos. Ha sido muy duro. Los primeros días de que el virus se replicaba con una virulencia impresionante y que se prohibían todo tipo de contactos con los voluntarios, con las familias, y que aquí se respiraba una especie de sábado santo. Yo entraba y decía, como el sábado santo, que por la mañana no hay nadie, ¿no? Están todos, hay un silencio aplastante, en muchos sentidos, como un sábado santo en muchos sentidos. Aquí no habla ni Dios en sentido teológico, se podría decir, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho? Hemos intentado compensar, dar todo, dar todo. Yo recuerdo de haber circulado por las unidades antes de enfermar con mi compañero que toca la flauta y que hace poco que ha venido de la India, para entretener, motivar, dar un poco de alegría, y ha sido muy hermoso ver cómo él tocaba la flauta y algún auxiliar se ponía a bailar a su estilo en sintonía con la melodía. Otro compañero toca el piano, en una planta tenemos el piano y hemos ido varias veces al día a poner un poco de animación, porque de lo contrario pues podíamos morir de tristeza y de depresión. Hemos utilizado mucho las tablets, hemos buscado más, los teléfonos móviles, que ha sido muy bueno, es un recurso muy bueno, y también a veces mediando, los propios profesionales interpretando y mandando mensajes, pues está así, y para construir el máximo encuentro posible dentro de los límites de la distancia física. Ha sido muy hermoso cómo los profesionales del cuidado han sacado sus capacidades. Hay personas que no han rezado nunca, y estando nunca, en años últimos, y estando al final de la vida de las personas a las que cuidan, se han puesto a rezar con la mano cogida, porque allí, si no, no había otra cosa que pusiese una dimensión de misterio sagrada, de conexión, y no había familia. Ha habido, los nuestros en concreto, pues después de estar en una unidad de vigilancia intensiva que arbitramos en un grandísimo salón, tenemos más recursos que la media de las residencias, porque estamos mucho más sanitarizadas en nuestro caso. Pues las personas que estaban en situación de agonía pasaban a la capilla, que era otra sala habilitada de asistencia y de cuidado. No se podía celebrar culto y se convirtió en una sala específica para las personas que estaban en el tránsito final. Bueno, ver ahí a varias personas con otros profesionales cogiéndoles de la mano a pesar de estar encapuchados y vestidos de arriba abajo para protegerse a sí mismos, ha sido muy entrañable también para levantar acta de que las residencias, y decirlo abiertamente, no han sido solo lugares donde se han percibido algunos límites, sino también lugares donde han emergido magos y artistas que han generado procesos de humanización preciosos para acompañar en algo que en muy buena medida era inevitable, que era, llegado el huracán, pues las hojas más secas y más frágiles, con más razón, se van a caer, más allá de dónde tienen que caer y cuáles son las políticas sanitarias, ¿no? Pero este aspecto, hay una dimensión de la naturaleza muy fácilmente aceptable, que es, pues, los más frágiles están más a tiro de la amenaza del huracán. Ha sido un verdadero huracán. José Carlos, ¿y a los cuidadores quién les cuida, no? Porque todos tenemos en mente a enfermeros, sanitarios, médicos, celadores, auxiliares de geriatría, que han estado trabajando día tras día, noche tras noche, y ellos sí que han sido testigos de ese huracán, como muy bien lo has descrito. Son personas. ¿Quién les ha cuidado? ¿Quién les tiene que cuidar? ¿Dónde van a encontrar o dónde han encontrado un hombro donde pues descargar tantas emociones? Bueno, yo puedo decir algunas experiencias para mí muy bonitas. Antes de enfermar y después también a través del teléfono y otros medios, pues yo me dediqué más que nunca a ir por los pasillos haciendo el gesto de mucho ánimo, y miradas cómplices que nos intentábamos reforzar. En nuestra casa, nuestra vivienda religiosa, que está al lado del edificio de la residencia, tenemos una pequeña hospedería. Bueno, pues aquí se han quedado a vivir 18 personas para no ir a sus casas donde también tienen dificultades. Y les hemos cuidado los religiosos hasta que hemos enfermado.
porque también muchos de nuestros compañeros han enfermado 3 médicos, han enfermado 3 enfermeros, han enfermado auxiliares que estaban en la casa religiosa viviendo con nosotros bajo el mismo techo durante la fase más crítica. Y bueno, pues ya sabemos cuando uno enferma, encerradito en su habitación y desayuno, comida y cena y sábanas limpias y cosas que necesitas, pero sin salir de la celda para proteger a los demás. Bueno, este ha sido un modo muy bonito de mostrarnos que estamos para cuidarnos, no solo para cuidar a los mayores, sino para cuidarnos como compañeros y también así cuidar a nuestras familias, porque algunos han quedado para no volver a su casa donde había una persona mayor o donde su mujer o su marido tenía otras patologías. Nos hemos intentado transmitir muchos ánimos entre nosotros. Hemos llorado mucho, juntos y separados. Ahora estamos escribiendo todos nuestro testimonio y todos confesamos la verdad, que nos retirábamos cuando no podíamos más y se nos rompía el cántaro porque era muy duro lo que estábamos viendo y lo que estábamos viviendo. Nos hemos consolado y nos hemos hecho fuertes también entre nosotros. Y bueno, esta oración que yo he empezado a hacer hace 93 días, de 1 minuto y medio a las 10 de la noche, y que ahora llega a miles de personas en varios continentes, pues es un modo de hacernos solidarios. Estamos mal, vamos a conectarnos en ese minutillo y medio de oración de acción de gracias, una oración que no es de petición o de lamentación, que sería legítima también, sino gracias por lo que tenemos hoy, que ya es bastante estar vivos al caer el día y poder decirnos algo. Pues muchísimas gracias, José Carlos, por este testimonio en primera persona, pero también singular, pero también en primera persona del plural de todos aquellos que habéis estado allí, en el centro tuyo, en el centro de los Camilos, y nos vamos a quedar con esas ideas que nos has dicho, ¿no? En determinado momento, cuando vemos que no somos capaces solos, hay que pedir ayuda a los profesionales. Están los centros de escucha de los Camilos repartidos por toda España, también hay recursos en internet, esa presencia de la familia, de los amigos, como he dicho, de los profesionales, y sobre todo también asumir que yo creo que esta pandemia nos ha demostrado que solos no podemos, que tenemos que ir siempre unos con otros, cuidar unos de otros y acompañarnos unos por otros. Muchísimas gracias, José Carlos. Estaremos muy pendientes de esa oración y de todo aquello que estáis publicando, y esperamos también ese libro sobre esas reflexiones de estos días de pandemia. Muchísimas gracias, José Carlos. Buenas noches. Gracias, con mucho cariño.